hay dos maneras en que Dios trabaja. Una es a través de su voluntad conocida, que obviamente está en las Escrituras, y otra es a través de su voluntad permisiva. Son dos cosas. Para ustedes y para un servidor es importante entender que no todo lo que se nos da tiene que ver con la aprobación de Dios. Escúcheme. No todo lo que pareciera como que, ay, está floreciendo, ay, todo esto está yendo bien, tiene que ver con la voluntad de Dios. Por eso, hoy vamos a ver la voluntad conocida de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado de que nuestro corazón no nos engañe, porque la verdad es que, a resumidas cuentas, este corazón sigue siendo un corazón que nació aquí en esta tierra, está acostumbrado a muchas cosas, suele engañarse a sí mismo si la influencia de Dios no está sobre él. Entonces, vamos a orar al Señor para que nos bendiga en esta noche hermosa, hermanos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, siendo que tu escritura es muy clara y nos dice que la puerta es angosta, Señor, y el camino que encontramos enseguida que entramos por la puerta angosta es muy estrecho. Señor amado, venimos a pedir tu ayuda para que tú puedas bendecirnos con un corazón obediente. Padre, somos personas que poseen un alma, Señor, y aunque tenemos diferentes edades, aún así, Señor, entendemos que todos somos inmortales y que cada uno de nosotros va a sembrar y va a recoger de acuerdo a lo que decida, en tu voluntad conocida o en tu voluntad permisiva. Danos la gracia de optar, Señor, por la primera, que es la que trae bendición y enriquece, Señor, y no añade tristeza. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, por favor, de Éxodo, en el verso 11, por favor, y 12. Y en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, dice la escritura. Aquí vemos a un Moisés que de alguna manera tiene una bendición suprema, hermanos, sobre su vida. Porque si lo vemos desde el punto de vista humano, él podía haber optado por quedarse en la casa del faraón. Él podía haber optado por gratitud a la señora que lo adoptó, que lo prohijo y que lo financió para educarlo. Él podía haber optado por yo me quedo aquí con ella porque Dios dice que hay que honrar a nuestra madre. No, hubiera podido hacer eso. Pero la verdad es que Dios estaba poniendo cosas en su corazón. Si ustedes recuerdan, dice que su mamá, Jocabed, dice que lo vio hermoso. Había un proyecto ya de Dios para ese niño. Entonces dice que andando el tiempo le vino al corazón el salir a ver a sus hermanos. Y en ese momento encuentra que un egipcio está maltratando, en este caso, a uno de sus hermanos. Muy seguramente a alguno de su tribu. Porque a él prácticamente Jocabed lo educó, lo crió. ¿Recuerdan cuando lo aventaron, en este caso a la cestita? Dijo, llámame a una de las hebreas para que me lo críe. Esta palabra es para que me lo lleve a madurez, para que me lo entrene. Entonces realmente sí lo entrenaron bien, sí lo amamantaron bien, sí lo educaron bien. Pero el eterno Dios puso en su corazón la voluntad de ser, recuerden hermanos, él fue el legislador del pueblo judío. Él fue el libertador. Él era el escogido de Dios para sacar a ese pueblo del sufrimiento. Recuerdan que había 400 años ya prescritos, se los habían dicho a Abraham. Entonces había llegado el tiempo y de repente él sale, hermanos, y dice que cuando ve que el egipcio está maltratando al hebreo, entonces mira para todas partes y viendo que no había nadie, mata al egipcio y lo esconde en la arena. Y después en el verso 13 leamos, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, 2 de sus hermanos. Entonces dijo al hebreo que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Verso 14, juntos. Y él respondió,
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? A ver, hermanos, ¿quién lo había puesto a él por príncipe y juez? Dios. Realmente a él lo habían puesto por príncipe y juez. Él era, ¿no es cierto que dice la Escritura que se sentaba y hasta que caía la tarde estaba juzgando los casos difíciles y los casos ligeros delante del pueblo? Realmente tenía un llamado. Realmente había un proyecto para él, muy bíblico, muy inspirado. El problema es que él termina matando al egipcio. Yo quiero preguntarte, ¿habrá sido de alguna manera correcto haber hecho eso? Yo creo que no. Yo creo que a él lo habían mandado que de alguna manera sacara al pueblo, que lo libertara. Pero pues matar al egipcio o libertarlos de la manera que él lo estaba haciendo, no creo que esa haya sido la voluntad de Dios. ¿Y dónde podemos nosotros darnos cuenta que esa no era la voluntad de Dios, que Moisés actuara así? Sí que los sacara, sí que los libertara, pero dice ahí que los iba a sacar con brazo, ¿qué? ¿Y el de Moisés cómo estaba? Pues un brazo humano, carnal, imperfecto, equivocado, ¿cierto o no? Así estaba el brazo de Moisés. Y muchas veces nuestro brazo es así, hermanos, o más bien la mayoría de las veces. Por eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay dos tipos de voluntades. Una es la voluntad conocida de Dios. ¿Cuál es la voluntad conocida? Aquí están las Escrituras, hermanos. No necesitas la gran revelación. Aquí está la manera en que tú y yo nos debemos de conducir. Aquí está la manera en que tú y yo debemos de, en este caso, de hacer nuestros negocios. Aquí está la manera en que tú y yo debemos de arreglar nuestros problemas, ¿sí? Como hermanos, nuestras diferencias. Aquí está la manera en que debemos de casarnos, de escoger esposa o esposo, inclusive la manera en que tenemos que heredar a los nuestros. Aquí está ya prescrito. Esa es la voluntad conocida. Pero hay otra que se llama la voluntad permisiva, donde Dios ya te mostró lo que tienes que hacer y tú te entercas. No, bueno, es que lo que pasa es que... Y sales con tus buenas ideas. Y Dios dice, bueno, adelante. Yo te llamé para que lo saques, pero tú los quieres sacar a punta de trancazos. Bueno, adelante, hazlo. Y termina matando al egipcio. Y aquí el problema es uno. Si vamos al libro de Números, por favor, 35, aunque esto todavía no estaba prescrito, todavía no estaba establecido, mas sin embargo el Dios del cielo tuvo que tratar así a Moisés. Y en el capítulo 35, hermanos, nos damos cuenta que exactamente esto fue lo que vino a Moisés. 35 en el verso 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Realmente este egipcio, ¿qué tenía con Moisés? Nada. Él no le había hecho nada a Moisés, ni Moisés nada a él. Él entró para ayudarle al otro individuo, pero digo, en este caso, pues se dejó llevar por la ira. Y dice ahí, por favor, el siguiente verso. Entonces, verso 24, la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Es tremendo, pero la verdad es que aquí vemos un Moisés que toma decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y hermano, ¿cuánto tiempo fue que estuvo refugiado en Madián? 40 años. Y prácticamente cuando vas a ver una generación consta de 40 años, se compone de 40 años. Y entonces nos damos cuenta que literalmente, aunque estas leyes no estaban ya estipuladas, mas sin embargo el Dios del cielo es el mismo. Sí, porque acuérdate que Moisés, hasta que no está en el desierto con ellos, se le empiezan a dar las leyes y él las empieza a entregar. Por mano de ángeles les dan las leyes y él se las enseña al pueblo. Mas sin embargo Dios lo trató igual. Y él tuvo que estar en Madián. No sé si recuerdas, pero Madián era uno de los hijos de Abraham, un nietazo de los hijos de Abraham. Si te acuerdas que se casó con Sétura y de ahí salió Madián. Y Dios fue tan bueno que lo lleva, le permite ir hacia Madián y allí se queda. Y ahí obtiene su mujer, y ahí obtiene sus hijos. De hecho, uno de los nombres de sus hijos era Gersón, forastero fui en tierra ajena, es el significado. Entonces vemos que Moisés, en la voluntad permisiva de Dios, quiere hacer las cosas como él cree.
Y hermano, eso retrasó el plan de Dios y eso lo llevó a él prácticamente a estar escondido por 40 años. A los 40 años, si me acompañas al verso 23, ahí de Éxodo, dice la Escritura capítulo 2, verso 23, aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. Aquí te acuerdas, Moisés a los 40 es llamado, le viene al corazón el sacar al pueblo, se tiene que esconder 40 años y a los 40 años ¿qué sucede? Muere el faraón. ¿No es cierto que el sumo sacerdote de aquella ciudad cumplía su trabajo, su lapso, moría y en ese momento el homicida por hierro salía libre y no tenían derecho a matarlo? Había compurgado, por así decirlo. Entonces es muy importante que nosotros podamos estar muy entendidos en estas cosas porque obviamente, hermanos, como seres humanos estamos invitados a estar tomando decisiones en todo el tiempo. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién vas a casar a tu hijo? ¿En qué vas a invertir lo que Dios te da? ¿Qué decisiones vas a tomar en cuestión a lo que Dios pide para ti? Hay que estar nosotros amando al Señor, buscando su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque obviamente, hermanos míos, a final de cuentas, aunque Moisés había sido escogido para algo, él mismo entorpeció la obra de Dios en su vida y 40 años estuvo escondido por allá y no se supo nada hasta 40 años después, cuando Dios lo vuelve a llamar, cuando tiene 80 años, muere el sacerdote, en este caso de Egipto, muere, ya no están los que buscaban su muerte y Moisés tiene que hacer lo que debió de haber hecho desde el principio. ¿Te das cuenta lo que sucede? 40 años errante. ¿Cómo ha de haber sido? Recuerda que los nombres de los niños se escogían porque había un evento muy particular que recordaba al padre de familia esa situación. Había algo muy particular. Y cuando Moisés dice que le puso Gersón, porque extranjero fui en tierra ajena, así se sintió, como un extranjero, como alguien cuya conciencia le atormentaba, porque dice que cuando riñen sus hermanos, Éxodo 2, verso 13, dice, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Por favor, el 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Juntos, por favor. Entonces Moisés tuvo miedo. A ver, hermanos, aquí todavía no estaban los 10 mandamientos. Aquí no había ninguna ley prescrita todavía. Ahí más bien era la conciencia, ¿no? Esa era la que o te acusaba o te defendía. Desde ahí nos damos cuenta que la voluntad de Dios no era que Moisés matara al egipcio. Si alguien iba a justiciar al egipcio, iba a ser Dios. Esa es una realidad. Dios, que es tan sabio, mata al egipcio injurioso, pero yo me doy cuenta que al otro que oprimía al hebreo no lo mata, ¿verdad que no? No, lo reprende, le llama la atención. Dios es juez, Dios es legislador, Él sabe cómo manejar las cosas. Pero Moisés, en la voluntad permisiva, le quita la vida al egipcio. Y si quieres más me avisas, a lo mejor le ha de haber dicho, ¿no? ¿Sí me explico? Y pensando, estoy haciendo la voluntad de Dios. Hasta ahí él pensó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando esto sucede, dice que lo escondió ¿dónde? En la arena. Y quien edifica su casa sobre la arena, ¿qué sucede cuando vengan ríos, vientos, lluvia? ¿Qué va a suceder? Y le van a llamar necio. Bueno, eso hizo Moisés. Hermanos, estudien las Escrituras para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Está clara la voluntad de Dios. Quiero recordarles, todo lo que no hagamos para progreso del reino no es la voluntad de Dios. No importa que se te acomode, que se te dé, no está dándose, pero fervorosamente, hermano. Sí, pero es para extender el reino. ¿Está beneficiando a tu familia para que sirvan mejor a Cristo? ¿Los vas a resguardar o los vas a echar a perder? ¿Para qué? ¿Para qué te estás de alguna manera haciendo lo que estás haciendo? Recuerda, no era el panadero y el copero importantes si no hubieran estado asociados a la historia de José. Porque José era el libertador de un pueblo que iba a sufrir los azotes de la hambruna. Por eso fueron importantes. Y como el copero iba a ser parte de lo que iba a recordar, acuérdome de mis faltas, Faraón, allí había un hombre hebreo que me reveló mi sueño, tráiganse ese hebreo. Nada más por eso Dios lo guardó, porque estaba relacionado con el evangelio. Entonces, hermano, sea que compres, sea que vendas, sea que te cases, sea que descanses, sea que hagas lo que sea, asegúrate de hacerlo para progreso del reino. ¿Cuántos damos gloria a Dios?
Asegúrate de hacerlo, porque aunque este fue empleado como una herramienta para gobernar a Israel, sin embargo en ese momento la conciencia lo acusó y él sabía una cosa: no hice bien las cosas, no lo hice bien. Era Dios usándome para sacar al pueblo, pero yo ya maté a este egipcio y luego lo quise esconder en la arena. Y pues hermanos, la conciencia, aunque no había ley, de acuerdo a lo que dice Romanos, dice que ella o te acusa o te defiende. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender estas cosas para no tener, en este caso, problemas más adelante. Éxodo 21:12. Dios es tan sabio, tan soberano, hermanos, que de verdad que Él trabaja de acuerdo a sus planes. Éxodo 21 en el verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, juntos, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual ha de huir. Dice aquí que hay algunos que ya están señalados para caer. Ya el día del juicio para ellos ya llegó. Y puede ser que se le atraganta un pedazo, un grano de arroz, o la saliva, o el agua, o le cayó un tubazo en la cabeza. No sé, algo sucedió y pareciera casualidad. ¡Ay, qué chistoso le cayó! No, no le cayó. Aquí dice que Jehová, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios, ¿qué dice? Lo puso en sus manos. Entonces te señalaré el lugar al cual ha de huir. Dios enseña por un lado a alguien que se tomó la libertad y pensó que era la voluntad de Dios, en ese caso para él. Y por otro lado, cumple su propósito castigando a los malos. Amén, hermanos. Así es que, niños, grábense esta enseñanza: el mal siempre va a terminar perdiendo. No hay necesidad de que nosotros estemos forzando las circunstancias. En el Génesis 15:13, Dios ya había determinado lo que Él iba a hacer. Ya nada más estaba dejando que corriera el curso de la historia, pero no era a la manera de Moisés, sino a la manera de Dios. Capítulo 15, verso 13, por favor, dice: entonces Jehová dijo a Abraham, ¿qué fue lo que dijo? Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida por 400 años juntos, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. ¿Quién iba a juzgar? ¿Quién los iba a castigar? Dios. No tomemos la venganza, no tomemos la revancha en nuestras manos. Dios iba a hacer su trabajo. Él ya lo había visto, previsto 400 años antes. 430, porque se tardó todavía Moisés un poquito. Entonces salieron 430 cuando habían dicho que eran 400. Y vemos que 40 años se fue a la ciudad del refugio de los madianitas hasta que murió el faraón. Por tanto, la voluntad conocida de Dios es la que nos conviene a todos nosotros. Amén. Esa es la que nos atañe, hermanos. Vamos al libro de Jueces, por favor, capítulo 13, para ver otro ejemplo. Por si tú estás en ese punto donde estás tomando decisiones, bueno, qué bueno que tomes decisiones. Ya nada más investiga si es la voluntad de Dios. No sea que vaya a ser tu voluntad y tú estés pensando que Dios está en el asunto. Jueces capítulo 13, verso 3, dice así. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice en el capítulo 13, en el verso 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Por favor, juntos. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí estaba la voluntad conocida de Dios. Aquí vemos qué era lo que Dios quería hacer con este niño llamado Sansón, el pequeño Sol. Sansón. Y vemos que prácticamente Sansón debió de haber entendido que ya la voluntad de Dios es que él salvara al pueblo de Israel de mano de los filisteos. El problema es que Sansón tenía un problema. A él le gustaba como que hacerse el desentendido, y como las cosas se le daban, aunque no checaran con la voluntad de Dios, él decía: pues la voluntad de Dios, esto es así. Mira cómo se están dando las cosas sin que yo las force. Por favor, en el capítulo 14, verso 1, dice la escritura: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos.
Ya de entrada era de los filisteos. Timnat no era una ciudad de las ciudades que Dios había bendecido. Y subió y lo declaró a su padre. Cupido lo flechó, amor a primera vista. Y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Seguramente era muy guapa, seguramente tenía mucho que enseñar esta mujer. Y se enamoró Sansón. Dice, os ruego que me la toméis, ¿qué dice? Por mujer. Sí, se quería casar con ella. Hermanos, no es bueno que el hombre esté solo, ¿o sí? Ha de haber aplicado ese versículo. Acuérdate que no es bueno que el hombre esté solo. Sí, porque ese es el problema. Muchas veces cuando ya conocemos la voluntad de Dios y queremos salirnos con la nuestra, buscamos textos para respaldar lo que Dios no quiso decir. Y dijo, tómamela por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, por favor, verso 3, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, que sería el equivalente en nuestro tiempo a ¿qué? Inconversa, no convertida, no regenerada, no habita el Espíritu Santo en ella, no tiene la visión de Dios, no está en los intereses del Evangelio. A ella qué le importan las almas, ella quiere la carne, el gozo, eso es lo que quiere. Bueno, dice, no, ¿cómo crees? Primera de Reyes 11:1. Ellos eran hebreos, hermanos. Ellos deberían de haber entendido prácticamente lo que Dios había prescrito, porque ya estaban las leyes allí, mi hermano, ya estaba prácticamente en el tiempo de los jueces, ya estaba de alguna manera las leyes por las cuales Israel debería de haber caminado. Primera de Reyes 11, y vemos que ciertamente dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres, ¿qué dice? Extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes, juntos por favor, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, juntos, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. Hermanos, ya estaba la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? No te cases con una pagana, no te cases con un pagano. No lo hagas, porque al final de cuentas su corazón perverso te va a inclinar a sus dioses, a sus ídolos, a lo que a él le gusta o a ella le gusta. ¿No debería de saber esto Sansón? Pues él era hebreo, pues él era del pueblo de Dios. Allí estaba la voluntad conocida. ¿Pero qué crees que hizo Sansón? ¿Qué hizo? Le importó un cacahuate y a él le gustó y se la trajo. Y por más que el papá, no hijo, yo sé que tiene los ojos azules, pero mira hijo, el corazón está negro. Ojos azules, corazón negro. No, pero es que a mí me gusta, es que ya se me está pasando el tren, es que Y empezaba a sacar muchos argumentos. Ok. Y de alguna manera nadie lo pudo detener. Vayamos nuevamente a Jueces, por favor. Y vemos que efectivamente Sansón, pues sí, contrae matrimonio con esta mujer. Dice aquí, 14:3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo este pueblo, en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, juntos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella, ¿qué? Me agrada. Y ahí comienza a entrar la voluntad permisiva. ¿Qué es eso de la voluntad permisiva? Que Dios lo ve y dice, ¿te agrada? O sea, no importando lo que yo diga, ¿te gusta? Bueno, tómala. Hermano, y ahí está el problema. Porque mira más adelante lo que dice. Mas su padre, verso 4, mas su padre y su madre, ¿qué dice? No sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Sansón? Que él fuera el libertador del pueblo. Pero de acuerdo a la voluntad conocida, él podía casarse, pero no con una mujer pagana. No podía. Y entonces Dios dice, bueno, está bien, tómala. Yo ya te dije que no. ¿Tú la quieres tomar? Tómala. Yo te voy a seguir usando. Porque mis planes los tengo yo. Y yo voy a hacer lo que yo quiera. Y te voy a usar, a pesar de lo que estás haciendo, yo te voy a usar. Pero no digas en tu corazón que tú me estás agradando. Es peligroso. No sé si me explico. Que te usen de puente para que otros entren. Y al final que te volteen a... Señor mío, si nunca me honraste, nunca estuviste en mi voluntad. ¿Cómo que Señor mío? Pero es que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos leprosos, en tu nombre predicamos. ¿No dice eso el libro de Lucas? Inclusive en los evangelios, ¿no lo dice? De cierto os digo que nunca. ¿Por qué no los conoció? Porque hay dos tipos de voluntades. La conocida
en la cual todos ustedes y un servidor debe de andar. Y la permisiva, donde tú dices, bueno, pues eso dice la Escritura, pero yo hago lo que yo quiero. Adelante, hazlo. Pero eso no significa que Dios está en el asunto, ¿eh? Acuérdate, para cuando llegue el día de pagar tus votos, no llores y digas, Padre mío, porque nunca le honraste, porque el siervo honra a su Señor y el Hijo honra al Padre. Entonces, vemos un Sansón que debería de haber conocido que no tenía que haber tomado mujeres ajenas. No lo debería de haber hecho, porque en el libro de Jueces, si te regresas unos libros atrás, el libro de Números, cuando las moabitas, cuando hizo fiesta, ¿te acuerdas de Balaam, su consejo? ¿No les mandó unas de esas hijas de Amón? Hicieron una fiesta y al final terminaron fornicando y murieron muchos por fornicar. ¿Si te acuerdas de ese pasaje? 300,000. Imagínate, no era cosa fácil darse cuenta, empezar a leer que mi abuelito se murió, o que alguien lo mató, o que lo castraron por perverso. Pues eso me debe traer un consejo a mí, un mensaje, una reprensión, ¿sí me explico? Y no decir, bueno, mi abuelito, pues mi abuelito no sabía qué hacer, yo sí me la sé. No puedo decir eso, o sea, eso tenía que ser una reprensión para conmigo. Hermanos, solo basta mirar a nuestro alrededor y a muchos de nuestros familiares cómo les ha ido, para que podamos ser sabios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el capítulo 14, por favor, verso 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Números capítulo 6, verso 1. Sansón era un nazareo. Sansón tenía que haberse sujetado a la ley del nazareato. Ahí estaba muy claro que tenían que hacer. Pero vuelvo a lo mismo, la voluntad conocida y la voluntad permisiva estaban operando. Y siempre van a operar, hermanos amados, en una congregación, en una nación, en una familia, en un matrimonio, en un hijo. Siempre va a operar la voluntad permisiva y la voluntad conocida. Nosotros entendemos ahora en cuál debemos de asentarnos. Números capítulo 6, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, por favor, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, siguiente verso, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, sería su equivalente a, debe de ser sobrio, debe de saber lo que habla, lo que dice, lo que va a comentar, debe de estar entendido qué va a venir, qué resultado va a venir después de que él abra la boca. Debe de estar muy entendido. Ese es el equivalente a no beber vino ni sidra. Dice ahí en el verso 5, por favor, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. En el verso 6, por favor. 6:6 dice, todo tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta. Verso 9, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza al séptimo día, la raerá. Regresemos a Jueces 14. Sansón debería de conocer esto, pero él estaba acostumbrado a la voluntad permisiva de Dios. ¿A él qué le importaba la voluntad conocida? Dice, por favor, en el capítulo 14, en el verso 7, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Y volvieron después de algunos días, verso 8, para tomarla. Se apartó del camino para ver, ¿qué dice? El cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en su mano, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, ¿qué dice? Les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto. Y pareciera como que Dios no decía nada. No sé si te das cuenta. Oye, ¿viste cómo despedazó el león? Caray, este fue el que inició como domador de leones. Fíjate nada más, lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Y entonces ese ejemplo, y luego se acercó y le dio la miel en el vientre del león. ¿Y no dice la ley que no debe acercarse a alguien muerto? Bueno, ese es Sansón, ese es el escogido de Dios, es el ungido. Ahí estaba operando la voluntad conocida o la voluntad permisiva. Permisiva. Y obviamente eso le iba a traer grande daño a Sansón. No hay intocables, hermano. Aquí no hay ningún consentido. Aquí todos coludos o todos rabones. Tenemos que ser conducidos, guiados por la misma gracia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, Jueces 16:1, seguimos viendo al
pequeño pillo haciendo de las suyas, haciendo proezas, un tipo He-Man, ¿verdad? Pelo largo, musculoso, rompecorazones, tipo Conan el bárbaro. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer, ¿qué dice? Ramera, y se llegó a ella. ¿Y por qué Dios no decía nada? ¿Por qué no Dios es todopoderoso? ¿Qué no a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden? ¿Y qué dice? No tropiece tu pie en piedra. ¿Por qué no decía nada el Señor? Hermanos, es que Dios nos está probando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esta vida, no se te olvide, es una vida de prueba y en este caso de evaluación. Y cada prueba que pasas se manda el reporte. Porque recuerda, se abrieron los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro del conocimiento de Dios, que es la conciencia, se abre y en ese momento la conciencia empieza a aventar todo lo que sabe que ha hecho. Entonces Dios solamente está registrando nuestros actos. El que no diga nada cuando de repente te manoseas con alguien, o cuando de repente haces actos que no debes de hacer, o tomas actitudes, o hablas de alguien atrás de él, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Déjame decirte una cosa, que Dios calle no significa que tú estás bien. Te está permitiendo que te conduzcas como a ti mejor te parezca. Pero Él te está recordando, hay una voluntad. Pero es que me hizo, pero es que me da rabia nada más de verlo. Sí, pero la Biblia dice, no os venguéis a vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Esa es la voluntad permisiva. Por eso cuando Moisés mata al egipcio, ay, como que Dios lo ve, ay, ya la regó este. Lo mandé a sacar al pueblo, no a hundir los 40 años. ¿Sí me explico? Porque 40 años los dejó enterrados, hermano. ¿Te puedes imaginar 40 años cuánto sufrió ese pueblo? Dice ahí que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Y les pusieron injustos, de alguna manera, taxes, ¿verdad? Y les pusieron cargas pesadas. Y ahora hagan tabique y no se les da la paja. Y échenle ganas. Y si no los azotamos, les rajamos el lomo. Y Moisés tenía que haberlos sacado antes. Pero este Moisés tomó por la vía de la voluntad permisiva. Y no la voluntad conocida. Eso debe de traer mucho temor a nosotros. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Jueces 16:20, mis hermanos, y vemos que se brinca las trancas. Y hermano, de verdad que debes de tener mucho cuidado. Soy hijo de Dios, soy la oveja negra. ¿De veras? ¿De veras? Pues déjame decirte una cosa, aquí hay una lección para la oveja negra. Jueces 16:20. Y le dijo Sansón, hablando de Dalila, y le dijo, Sansón, por favor juntos, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, de su engaño, se dijo, ¿qué fue lo que se dijo? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ahí, con esto nos comprueba una cosa. Dice que le puso una paliza a los filisteos, hermano, le enredó a 300 zorras la cola y les quemó los campos, les humilló. El que hayan arrancado las puertas de una ciudad era humillante. Las puertas significaban fortaleza, las puertas significaban de alguna manera poderío. Y Sansón va, se acuesta con la ramera, regresa, se quita las puertas, se las avienta en el lomo y ¡pum!, las clava allá arriba del monte más alto. Y háganle como quieren, bájenlas y cuando necesiten bajarlas me hablan, por favor, tienen mi número. Imagínate nada más, los humilló. Pero eso no significaba que Dios estaba agradado con él. Porque Dios tenía un propósito. Te voy a usar, Sansón, pero tú no estás haciendo mi voluntad. Eso sí debes de saberlo. Y vemos ahí que al final le mostró con esto que no estaba en su voluntad. Entonces, amados hermanos, quisiera yo que entendiéramos Mateo 4:10. Vamos a ver al rebelde de los rebeldes. Porque en este creo que se inspiran todos los demás, o este inspira a los demás, que Dios nos guarde de la influencia de este ser, para que nosotros estemos estudiando con ahínco, con mucha meticulosidad la palabra y entender, no importa que no me sienta bien, no importa que no beneficie mis intereses, no importa, más bien qué es lo que Dios quiere, aunque yo no me sienta bien, yo lo voy a hacer. ¿Qué quiere Dios? Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, o sea, la voluntad, en este caso, conocida de Dios, ya está escrita. ¿Qué dice? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ha habido personas que luego hay veces, a mí me han preguntado, ¿y por qué Dios, si tiene tanto poder, por qué no, ¡plam!,
acaba con el diablo, como quien aplasta una mosca y ya, todos somos buenos. No, no te engañes, que vamos a ser buenos, con Satán o sin Satán, nosotros somos los mismos perversos de siempre. Satán nada más es un peón para estar probando a Aurelio de continuo. Le cae una jugosa cantidad a Aurelio y Satán llega, ¿a poco la vas a compartir con tus hermanos? Si tú te has rajado el lomo, ¿cómo crees? Ve tantito por ti, mira a tu esposa, trae las mismas chanclas, ve por ti. Y ahí está Satán, siendo un peón para probar mi corazón. De repente no le cae nada y está en los puros de alguna manera, sin nada de dinero. Y viene Satán, sí, pues así es Dios, es mal pagador. Y ahí está probando mi corazón. Entonces, no es cuestión de si Satán existe o no existe, hermanos. Es que entiéndelo, Dios no ha quitado a Satanás porque está viendo cómo vas a actuar, Marcos. ¿Cómo vas a actuar, Noemí? ¿Cómo vas a actuar, Miki? ¿Cómo vas a actuar, Johnny? ¿Cómo vas a actuar, Cuauhtémoc? ¿Cómo vas a actuar, Aurelio? En cada circunstancia, ¿te someterás a la voluntad conocida de Dios? ¿O sencillamente te irás por la tangente y dirás, bueno, creo que es de Dios? Creo que es de Dios. Ah, sí, ¿y por qué la Biblia dice otra cosa? Yo oré a Dios. Y se está dando. Yo oré a Dios. Ah, caray. Ahora resulta que Dios le va a dar algo a sus hijos para que se estrellen y se embarren. ¿Cómo crees? Eso no es cierto. Ya la voluntad está aquí, pero dice ahí, contra quien Jehová estuviera irado, caerá en las manos de la mujer extraña. Ay, es que yo oré a Dios, me cayó el bombón del cielo, oré a Dios. ¿De veras? Qué raro. Es un bombón muy explosivo, muy amargado, muy iracundo. No, hermanos, tened cuidado. La voluntad de Dios está escrita aquí. Jesús se la recuerda a Satanás y le dice, escrito está, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Y mira lo que dice después Isaías 14:3. Este ángel perverso creyó que le podía ganar a Dios. Hermano, si Él no le ganó, tú y yo, ¿cómo le vamos a ganar? Jamás, jamás nos engaña el diablo, no le vamos a engañar. Es mejor tomar la actitud correcta y decir, Señor, la verdad me está ganando, ayúdame, Señor, por favor. Y Dios, que será misericordioso, dice que no nos va a permitir ser tentados más allá. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Este rebelde ya conocía a quién se debería de adorar, ¿o no? Ya, pues ya lo crearon, dice, en el día de tu creación, tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados. Él sabía para qué. Hermanos, este no es que compone música, este es un ángel que produce música. Para eso lo crearon. Pero esa música era para el eterno. Y él sabía la voluntad conocida de Dios. Y de repente empieza a tocar, hermano, excelentísimo. Oí el testimonio de un hombre que tocaba el violín. Y un día le vendió el alma al diablo. Y soñó que el diablo se sentó en su cama. Y agarró el violín y dice que comenzó a tocar una melodía que, dice, jamás había yo escuchado tal melodía. Le vendí mi alma. Paganini, fíjate, hasta, bueno, yo no sé, ya era Paganini, pero también de apellido. Sí, velo nada más. Y dice que agarró y tocó. Cuando él despierta, hermano, qué tremendo músico. La sonata del diablo. Imagínate nada más. Ya conocía la voluntad de Dios. Pero el actuar, hermanos, y que las cosas salgan, están saliendo, pero a pedir de boca. La alabanza era para Dios y Satán ya lo sabía. Pero tan ingenuo, hermanos, Ezequiel 28:16, fíjate nada más. Ezequiel 28:16. Entonces, que Dios nos ayude, amados hermanos, para estar en su voluntad, para suplicar, ayúdanos. Y este va a ser, amados, un pasamanos hermoso. Escúcheme, 4 reglas para entender cuál es la voluntad conocida de Dios. 4, número 1, que todo lo que hagas sea para su gloria. Me voy a casar para su gloria, voy a comprar un carro para su gloria, voy a hacerme esta operación para su gloria. O sea, lo que hagas que sea para su gloria. 2, que puedas respaldarlo con la Biblia. 3, que no lo estés forzando. No sé, pero como hubo química, pues ¿cómo no va a haber química si llevas 10 años dándole regalitos? ¿Cómo no va a haber química? Pues estás conquistándola por otro lado. Deja que las cosas se den solas. Entonces, 3, que no forces las cosas. Y 4, que estés tranquilo. Y que cuando te digan, ¿de veras es de Dios? Pues sí, ¿no? Y si no es, pues que no se haga. ¿Qué me importa a mí? Yo estoy en Cristo, en un amor precioso. Lo que Él añade es ganancia. Gloria a Dios. Pero no está cortándose las venas y cortándose las venas porque no se están dando las cosas y las quiere empujar, las quiere. No, hermanos, deja que las cosas se den
solitas. Esas 4 herramientas te van a llevar a estar seguro que es la voluntad conocida de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aparte de eso la respaldas con la palabra. Dice ahí, por favor, Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fíjate nada más cuánta contratación. Por favor, regrésale tantito. ¿Tú crees que Dios no sabía que andaba de chismoso, de metiche ahí ganando los corazones? Se me hace como Absalón. ¿Te acuerdas que Absalón se paraba a la puerta de la ciudad? ¿De qué tribu vienes? Pues yo tengo la tribu de Benjamín. Ay, quien me pusiera a mí por rey. Yo te haría justicia, pero no hay quien te oiga. Y agarraba y le daba su beso. Ándale, date la vuelta. Y ya venía otro. A ver, ven tú, ¿de qué? Yo vengo de Judá. Toma tu beso. Ay, si yo fuera rey, yo te... Y ahí estaba metiendo cizaña. ¿Sí me explico? O sea, cuando alguien quiere dividir el cuerpo de Cristo, ¿acaso Cristo no se habrá dado cuenta? Claro que Cristo se da cuenta cuando los mutiladores del cuerpo dividen el cuerpo. Y el que no diga nada no significa que Cristo está miope o ese día salió, no sé, a dar una vuelta y cuando llegó ya se le había desordenado el equipo. No, sencillamente Dios lo permite para probar el corazón de cada uno de nosotros. Amada iglesia de Jesucristo, honren a su Dios sujetándose a su voluntad. No importa si se sienten bien o se sienten mal, ustedes sujétense y estarán seguros que la bendición va a venir sobre sus vidas, porque este hombre, este ser, este ángel, dice que andaba haciendo contrataciones en el cielo. ¿Tú crees que Dios no se daba cuenta? ¿Tú crees que Dios no lo... Es más, antes de crearlo ya conocía su carácter? ¿Y tú crees que no sabía? Hermano, yo les digo algo. Es sumamente dañino que alguien tome la voluntad permisiva de Dios y no la voluntad conocida. No le va a ser para nada de bendición, hermanos, para nada. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, por favor, cuyos nombres no estaban escritos, no estaban en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjate nada más, hermano, ya hay un libro donde no están estos nombres. Ellos están allí, pero Dios ya sabía que estos individuos iban a estar adorando ¿a quién? Al mismo demonio. O sea, hermano, el que le vendas el alma al demonio, el que juegues a la ouija, el que hagas brujería, pues no es algo que Dios no sepa o que Él no pudiera impedir. Es algo que tú y yo decidimos. Aunque está la voluntad conocida, ya Dios sabe qué es lo que tú y yo vamos a decidir. Entonces, amados hermanos, Salmo 50, fíjate, ahí nos da una revelación hermosa y ahí nos dice el Señor, ¿por qué cayó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace nada? Es que los hombres abandonan a las mujeres, ¿por qué no hace nada? Cállate, hermana, deja de estar hablando cosas que no. ¿Quién dice que no hace nada? Mira nada más. Capítulo 50, verso 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Por favor, pues tú aborreces la corrección. O sea, quiere estar describiendo a Sansón, está describiendo a David, está describiendo a varios, a ti y a mí, muchas veces cuando hemos actuado así. Y echas a tu espalda mis palabras, por favor. Si veías al ladrón, ¿qué dice? Tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Por favor, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, lo calumniabas. Juntos, por favor. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, una vez que Dios guarda silencio, solo está evaluando la actitud que nosotros tomamos. Nada más. A ver, yo ya le dije que no debe de levantar falso testimonio. O no debe de andar chismeando. Ya aquí en Levítico 19 ya le mostré que debe de razonar con su prójimo. Pero no quiere y se le sale ahí. Y según dice, lo digo para edificación, lo digo para que oremos. Pero ni ora ni edifica a nadie, nada más está contaminando. Pero en fin, ya conoce la voluntad de Dios, no la quiere hacer. Ok, yo le permito que haga eso. Adelante, hágalo. Pero dice ahí, tú robabas, tú adulterabas y nadie se da cuenta y pareciera que adultera. Me contaron de uno que tiene mucho dinero
Y hermano, delante de su familia, él juega el papel de inocente y la mala es su mujer. Pero dicen, ay, varoncito, dice, me mandaba a hacer pagos, tenga, vaya a hacer este pago, deposítelo a nombre de la mujer fulana de tal. Haga esto, póngalo a nombre de mis hijos. Haga esto, págueme esta suite, apártemela. Haga esto. Y dice, oye, llegó un momento que ya me cansé, ya no quiero. Yo veo que hace puras maldades. Y cuando llega a su casa es una blanca paloma. Bueno, esas cosas pareciera que Dios no las ve. Y pareciera que no hay justicia. No es que no haya justicia, es que Dios está evaluando el corazón. O sea, no va a meter a cualquier persona al cielo, hermanos. Solo va a meter a aquellos que se hayan sometido a su voluntad conocida. ¿Sí me explico? Entonces, no digas, ay, pues no pasa nada, pues yo he pecado y no ha pasado nada, dice la gente. Yo creo que ni es cierto, mira, yo he hecho, me he embriagado, he mentido, he fornicado, he robado y no me ha pasado nada. Bueno, ahí te dice por qué estas cosas hiciste. ¿Y qué dice? Yo he callado. O sea, no pienses que porque callé soy igual que tú. No, más bien llega un momento en que se acabó. Tiempo, señores. Ay, maestro, espéreme, ya no tengo que poner mi nombre. No, páseme. Quien no lo pasa adelante se acabó. ¿Sí me explico, hermano? Y ya, pásame tu examen. ¿Para qué? Te voy a reprender y las voy a poner delante de tus ojos para que entiendas que yo no soy como tú, que ahorita puedes hacer y deshacer lo que te dé la gana, pero una cosa es real, te voy a mostrar cuál era mi voluntad. Entonces, mis amados hermanos, es de suma importancia que nosotros oremos a Dios para que Él conteste lo que nosotros estamos deseando, que sea en su voluntad. Quiero ponerte como ejemplo un hombre que conocía la voluntad de Dios. Terminamos con esto, Hechos 16, por favor. ¿Cuántos alabamos a Jesús, hermanos? Capítulo 16, en el verso 5, dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. A través de su ministerio, la iglesia estaba siendo edificada. Él era un apóstol, él era un profeta, él era un maestro, él era un evangelista, hermano. Como pastor se desempeñó, casi tenía todos los ministerios, era Pablo. Y este hombre, estaban confirmándose las iglesias y creciendo, floreciendo, robusteciendo, hermanos, en la fe. Los paganos brincándose el muro y viniéndose al equipo de Cristo, dejando sus ídolos y adorando al Dios vivo y verdadero. Y mira lo que sigue, el verso 6. Pero ahí viene la prueba. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice? Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Ahí viene la primera prueba. A ver, aquí no quiero que hables. Ay, Señor, ¿qué no fuiste tú el que dejó Mateo 28 ir a todas las naciones y enséñales? Si te acuerdas. No, dice que ahí particularmente dijo, aquí no. Y ahí ya tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Él podía haberse dado un permiso. Bueno, un frutito, Señor, aquí, porque no he dejado lugar sin evangelizar. ¿Crees que Dios se lo hubiera permitido? Sí. Un frutito, adelante, échate un frutito. A ver si no se te mete el demonio que trae el frutito. Sí, hermanos, porque así es. A veces ya el necio no quiere nada y ahí está la mamá. Vuélvete a Cristo. Ya, espérate, o sea, ya cállate, ya déjalo en paz. No eches lo santo a los perros, ni des las perlas a los cerdos. ¿No dice eso la Escritura? Pero ahí está de aferrada la mamá. Ay, hermana, ya haz caso. Conoce cuál es la voluntad de Dios. Le fue prohibido hablar, dice, por el Espíritu Santo, hablar las palabras en Asia. Siguiente verso. Se sujeta a este hombre. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Nuevamente, ¿qué dice ahí? Pero el Espíritu no se los permitió. Entonces aquí los testigos de Jehová deberían entender que no es que se apagaba y se prendía. Ay, creo que Dios no quiere. Se está prendiendo y apagando la fuerza activa de Dios. ¿Verdad que no era eso? Aquí dice que el Espíritu hablaba. ¿Y qué les decía el Espíritu? No, ahí tampoco. Y mira, Pablo, hermanos, es importante ver que este hombre tenía un temor de Dios tremendo. No había apóstol como ese hombre. Estaban robusteciéndose las iglesias, floreciendo, avivamiento aquí y allá, sacando demonios de las greñas, o sea, haciendo una obra preciosa. Pero no se envanecía. Cuando el Espíritu decía, ahí no, está bien. Allá tampoco, está bien. ¿Se me explico, hermanos? Esto no era como los evangelistas. Allá hay 5 estrellas y hay un buen pago de varios miles de pesos. Pues allá voy. No era así. O sea, se sujetaba. Y casi Cristo siempre se lo llevaba donde le rajaban palos en la espalda. Fíjate nada más. Capítulo 16, verso siguiente. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ¿qué dice?
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios viene en la noche después de prohibirles 2 lugares para evangelizar y les muestra un varón macedonio. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipos? ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Una mujer, estos son siervos de Dios viviente. Y llega un momento en que, ¡ay, sal de él! Y lo expulsa. Y se le voltea toda la turba de locos. Y ahí, pues, te dije que no era de Dios, mira ya cómo te dejaron. ¿No le dieron una paliza, hermano, a Pablo? ¿Lo apedrearon? Era la voluntad de Dios. ¿Me explico? Y vemos ahí en el verso 16, por favor, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Por favor, siguiente verso. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Hermanos, ahí les dieron una paliza y vemos que prácticamente los meten a la cárcel, les rajan la espalda, meten los pies en el cepo, pero él estaba convicto de una cosa: lo hice por la voluntad, por la gloria de Dios. 2, tengo respaldo. El Espíritu me dijo: ahí no, aquí sí. 3, yo no forcé las circunstancias. Más bien, el propio destino nos llevó allá. Y 4, estoy tranquilo. Fíjate lo que dice en el capítulo 16, en el verso 25. Pero a medianoche, vamos a ver qué tan tranquilo estaba Pablo después de que lo habían azotado. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Por favor, en el verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué vemos ahí? Un varón de Dios actuando en la voluntad, ¿qué? Conocida de Dios. ¿Sí? En la voluntad de Dios se movió aún, como dice el Salmo, quien aún en daño propio suyo no por eso cambia. Le iba a dañar, pero él sabía una cosa: pues es lo mejor, es mi padre, él no tiene ninguna mala voluntad para mí. Y si me raja el lomo, pues yo creo que está deseando consolarme. Recuerda, cuando Dios va a consolar a alguien, primero lo azota para después poderlo consolar. Está risa y risa, ¿qué le va a consolar? No, lo hace llorar y después lo va a consolar. En la voluntad conocida. Termino con esto. Cuando aquel hombre le dijo que Saúl estaba durmiendo y de repente le dijo a aquel soldado: ahora, David, Dios lo ha puesto en tus manos, lo enclavaré de un solo golpe. ¿Era la voluntad de Dios? No. Dios ya había dicho que él iba a reinar, no tenía que forzar nada. Y en ese momento dice que cortó un pedazo de la capa y le sobrecogió temor. Y dijo: líbreme Jehová, que yo toque al ungido de Jehová. Se guardó. Y como no forzó las circunstancias, el Señor lo sentó en el trono. Y nunca faltó hijo de sus lomos que se sentara para gobernar. Porque hubo un hombre que no forzó las circunstancias, simplemente dijo: no, si él está haciendo mal, que Dios lo ayude. ¿Y dónde vemos su corazón tan benévolo? Cuando le cortaron su cabeza, ¿qué fue lo que hizo? Que no lo sepan las hijas de los filisteos. Que no lo sepan en Ascalón, en Gaza, que no lo sepan, porque entonces esto será vergüenza. ¿Cómo han caído los valientes de Jehová? Ahí está la voluntad de Dios. Ama a tus enemigos. Ora por los que te ultrajan y te persiguen. Bendice a los que te maldicen. ¿Sí me explico, hermanos? A veces las cosas se ponen como si fueran de Dios. Cuidado, hermanos. Busquemos la voluntad de Dios. Quiero recordarte 4 puntos para conocer la voluntad de Dios. Que lo que hagas sea para su gloria. No es que yo quiero tener un hijo. Ok, ¿para qué lo quieres? No, es que yo quiero peinarla y hacer chonguito. ¿Hacer qué? O sea, ¿eso qué? Pues eso es para tu egoísmo. No, ¿para qué? Entonces yo quiero criarla porque veo que los pastores no tienen unas esposas que les respalden, les respondan. Hombre. Ah, gloria a Dios. Toma a tu niñita y críala. Es para su gloria. 2, que respaldes con la palabra. 3, que no forces las circunstancias. Y 4, que estés en santa paz. Esa es la voluntad conocida de Dios, obviamente respaldando con su palabra. Todo lo demás, hermano, que no tiene base en eso es voluntad permisiva. Y aunque te esté yendo bien y estés ganando y estés haciendo muchas cosas, pues nada más hay que ver cómo está tu vida para poder saber si realmente es de Dios lo que estás haciendo. Póngase sobre sus pies, vamos a dar gracias a Dios. No era la voluntad de Dios que Moisés matara al egipcio. No era su voluntad. Cierre sus ojos. Realmente, hermanos, lo que Dios estaba buscando es que aprendiéramos de esa experiencia. Pudiésemos
a través de ese ejemplo, hermanos, saber qué decisiones vamos a tomar. Entonces, mis amados hermanos, hoy quiero hacer una invitación para que examines tus pasos. Hoy es el primer día de la semana. En estos 7 días, contéstate hoy con honestidad. ¿Las decisiones que has tomado han sido en la voluntad de Dios o han sido en la voluntad permisiva? Yo te recomiendo que te arrepientas y que hoy tomes una decisión. Señor, no me voy a mover hasta que no conozca tu voluntad. Eso es lo que quiero hacer. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. Yo no me apartaré, tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo te obedeceré. Escudriñad su palabra santa, nos mandó nuestro Señor. Testimonio da de mí antiguo, y encontraréis perfecta paz. Preciosa luz que en mí brilló, la palabra del Señor. Es lumbrera mi camino, es mejor que oro fino, me conducirá al hogar celestial. Lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra, Señor, mi corazón. Quiero ponerla por obra, Señor, y cada momento amarte a ti. Preciosa luz que en ti brilló, la palabra del Señor. Es lumbrera mi camino, es mejor que oro fino, me conducirá al hogar celestial. Tuyo soy, sálvame, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, porque yo te obedeceré. Hoy es un día hermoso para ponerse a cuentas con Dios. Acércate a Él, Él está bien dispuesto a ayudarte. Él está bien dispuesto a perdonarte. Él sabe que eres un ser humano imperfecto, que tienes debilidades y que tus emociones, así como a Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones, asimismo tú estás en esa misma posición. Mas sin embargo, para ti es bueno conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios y que Dios calle, eso no te asegura un trato pues no doloroso delante de Dios. Más bien, entiéndelo, el que Dios calle significa que te está evaluando y al final te va a reprender. Evítate problemas, investiga cuál es la buena voluntad de Dios, preguntad por los caminos antiguos, paraos en ellos, investigad cuál sea la buena andanza en la que debéis circular y andad por ella, dice la Escritura. Es muy importante hoy. Vamos a hacer una oración
Comprométete a andar en los caminos de Dios. Lo que ya conoces, vela porque lo estés guardando. Y donde tengas duda, no te muevas, mejor pregunta. No te arriesgues, no te metas en problemas, porque el hecho de que Sansón todo le iba bien no significa que todo estaba bien con Dios. Dios lo estaba usando, lo estaba permitiendo hacer cosas, porque él había decretado que iba a darle una buena lección a los filisteos a través de la vida de este hombre. Pero al final sencillamente lo reprendió y puso sus maldades en sus ojos. Oremos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús delante de ti estamos, Señor. Damos gracias por tus palabras. Damos gracias por la voluntad conocida, Señor. Ayúdanos a amarla. Ayúdanos a someternos a ella. Ayúdanos a valorarla, Señor. Ayúdanos a considerar, Señor amado, el buen resultado y el daño tan tremendo que viene en nuestras vidas si no hacemos caso de ella. Padre, tú eres un Dios bueno. Y los mandamientos que nos das, no los das no porque, Señor amado, quieras reprimirnos o hacernos sufrir, sino tú sabes perfectamente, Señor, qué es lo que conviene para nosotros. Hoy te ruego, Señor amado, que puedas escuchar la voz, Señor amado, del penitente. Que hoy, Señor, el que está mal, al confesar su pecado, tú puedas perdonarlo. Quitar la culpa, Señor, y poner tu buen espíritu, Señor amado, para que ande en tus decretos y guarde tus estatutos. En el nombre de Jesús, gracias por aquellos que se han esforzado en la gracia de Cristo y han guardado tu palabra. Señor, dice tu palabra que tú honrarás al que te honra. Padre, ayúdalos, bendícelos, concédele las peticiones de su corazón, Señor amado, conforme a tu buena voluntad, para tu gloria, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios.